Hola a todos, estamos en su módulo del reglamento estudiantil. En este módulo vamos a ver y vamos a estudiar este reglamento. Vamos a compartir con ustedes el reglamento y vamos a explicar. El reglamento estudiantil de la Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología es una parte fundamental de la vida universitaria de un estudiante aquí. Este reglamento establece unas estructuras para la participación del estudiante en la comunidad universitaria. ¿Qué tenemos? Vamos a explicar este reglamento. En disposiciones generales, tenemos que este reglamento, como parte de ese estudiante, parte de su vida estudiantil en la comunidad universitaria. Cuando se habla de comunidad universitaria, nos referimos a docentes, estudiantes, colaboradores o administrativos, autoridades. Este reglamento, los estudiantes son quienes, después de haber cumplido los requisitos de admisión establecidos por la ley y los reglamentos, sigan cursos en la universidad para obtener los títulos o certificados que confiere esta universidad. Entonces, los interesados que no puedan consignar todos los documentos o requisitos, que inscriban como estudiantes condicionales, se van a inscribir como estudiantes condicionales. Su inscripción está condicionada a la presentación de esos documentos. Este reglamento también tiene un proceso de inscripción que realiza la coordinación de admisiones. El estudiante, la inscripción o la matrícula es ese proceso donde el estudiante pasa de su educación secundaria para cumplir con las normas establecidas por la universidad. El estudiante debe ingresar al sistema online de inscripciones y registrarse. Una vez registrado en el sistema, presentará toda la información exigida por la ley y su reglamento, así como la relacionada con el proceso de inscripción. Aquellos requisitos que admisiones le exige al estudiante son la solicitud de inscripción, llenarla, una foto tamaño carnet, una copia de su cédula, si es panameño, si es extranjero, el pasaporte. Si realizó estudios en Panamá, pues el graduado debe incluir el certificado o diploma del bachiller, los créditos. Si no es un estudiante panameño, entonces todos estos documentos deben estar debidamente autenticados por la autoridad diplomática consulares en Panamá y en el país de origen. Entonces, otros requisitos también que le solicite admisiones, cualquiera que estime necesario debe llevarlo. El estudiante debe subir al sistema y debe tener todo su expediente completo. También este reglamento contempla los deberes y derechos del estudiante. Algunos derechos que podemos ver serán el cursar el plan o programa de estudio previsto que se les otorgó desde el principio, recibir las horas teóricas y prácticas o de laboratorio que contemple su plan de estudios, contar con infraestructura y recursos didácticos adecuados para el proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizar los recursos didácticos y tecnológicos que la universidad ofrece, utilizar los servicios de la biblioteca de la universidad de acuerdo con el reglamento de uso de la biblioteca. Recibir un servicio amable de parte de nuestros colaboradores que atienden las oficinas administrativas, recibir un trato respetuoso y justo por los docentes, ser evaluado de manera justa y conocer oportunamente sus resultados, calificaciones, recibir su título técnico y profesional de acuerdo con los cursos cursados, presentar las solicitudes y reclamos a las instancias correspondientes y recibir respuestas
oportuna, a presentar sus descargos y ser oídos por las autoridades académicas. También tiene el derecho de participar en grupos o proyectos de investigación. Y algunos deberes: conocer los reglamentos de la Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología, cumplir con las responsabilidades que el docente le coloque en el aula de clases, las asignaciones, entregar todas esas actividades en el tiempo que se les propuso, conservar una conducta adecuada dentro y fuera del aula de clases, cumplir con el estatuto y reglamentos de la universidad, cuidar la infraestructura, mobiliario y equipo de la universidad. Todo esto presentarse en las aulas de clases debidamente. Recuerden que aunque estamos en virtualidad de manera síncrona, el profesor puede decirles también que enciendan la cámara. Otro de los aspectos es la asistencia en los aspectos académicos. La asistencia a las actividades síncronas es: el estudiante deberá cumplir con el currículum alternativo planificado. Cuando el estudiante no pueda asistir a las clases presenciales o síncronas, debe justificar por lo menos por escrito al profesor para que éste realice las adaptaciones. Los estudiantes deben permanecer en el aula de acuerdo al horario de clase. El docente podrá tomar lista de asistencia al inicio y al final de la clase. También entre estas académicas de la evaluación, estos aspectos académicos, la parte evaluativa debe responder a un proceso de planificación por parte del docente, por lo cual deberá realizarse en la forma y en los plazos comunicados por el docente. El primer día de clases se establece en el sílabus, se discute con los estudiantes y el estudiante conoce cuáles son las evaluaciones y qué porcentaje va a tener de su calificación. El docente va a informar al estudiante los aspectos que tomará en cuenta para evaluar el curso, si son investigaciones, la asistencia, si son trabajos individuales. Todo esto va a aparecer en el sílabus. El docente debe presentar el plan de evaluación del curso. Según el reglamento, el 30% es del proyecto integrador y el 70% son las evaluaciones continuas. El docente debe parametrizar el calificador del Moodle, del aula virtual. También, al finalizar el curso, el docente deberá cargar las calificaciones definitivas en el que llamamos SCC, que es el Sistema de Calificaciones y Créditos. El estudiante tiene derecho a conocer las evaluaciones que han obtenido y en todas las actividades propuestas por el docente en el aula de clases, y tiene derecho a solicitar revisión con el docente de una prueba que se considere mal evaluada. También hablemos del retiro e inclusión de asignaturas. Este proceso de retiro e inclusión está determinado en el calendario académico, tiene una fecha. Al finalizar la fecha programada para el proceso que allí se indica, no se permite incluir o retirar materias. Se eximen de esa norma los estudiantes de primer ingreso matriculados posterior a la fecha de culminación del periodo de retiro e inclusión. La norma aplica para todos los estudiantes de pregrado y grado y posgrado. En cuanto a la convalidación, el proceso de convalidación de asignatura se va a regir por el reglamento de convalidación de estudio. En cuanto al expediente del estudiante, recuerden que admisiones tiene algunos requisitos, como hemos dicho. El expediente del estudiante contiene toda la historia académica, desde el proceso de admisión hasta su egreso de la universidad. Al finalizar, le colocan en la copia del diploma, los créditos, solicitud de matrícula, todo lo que usted ha hecho. Si hay un registro de disciplina o sanciones, también se van a colocar dentro del expediente. En cuanto a los estudiantes becados por la universidad, para mantener ese beneficio hay algunas normas que cumplir. No puede reprobar ninguna asignatura del programa de estudios, cumplir con las asignaturas de acuerdo al programa
no interrumpir sus estudios, cumplir con los horarios y actividades académicas, no desarrollar actividades que infrinjan con los valores éticos y morales. Y por supuesto que en cuanto a los centros y asociaciones estudiantiles, el estudiante de la universidad de UNICID podrá organizarse previa aprobación del Consejo Superior. El presente reglamento será, cualquier cosa que no se haya contemplado será aprobado en Consejo Superior. Este reglamento fue aprobado en el Consejo Superior Ordinario 2021 CSAO7, que se realizó el 29 de julio de 2021. Por tal motivo, nosotros lo presentamos en el día de hoy como los deberes y derechos del reglamento estudiantil. Esperamos que hayan podido disfrutar esto y que puedan tener la facilidad de encontrarlo en el sistema de calificaciones y créditos.